A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasaría si la misma alarma que está diseñada para protegernos del peligro se convirtiera ella misma en el peligro? Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos de lleno en la fibromialgia, para entender qué es lo que ocurre exactamente cuando el sistema de defensa del cuerpo contra el dolor simplemente se estropea. Es que es increíblemente frustrante. Sentir un dolor constante, por todas partes, pero que ninguna prueba, ninguna radiografía pueda encontrar una lesión que lo justifique. Pues esa es la realidad de la fibromialgia. Y la clave, como vamos a ir viendo, no está en los músculos o en las articulaciones, no, está en cómo el cerebro procesa el dolor. Vale, vamos a sumergirnos en el tema. Lo primerísimo que hay que dejar claro es que la fibromialgia no es un dolor imaginario, para nada. Es una alteración real, física y muy profunda de la forma en que nuestro sistema nervioso procesa las señales de dolor. Oficialmente la fibromialgia se define así, y es súper importante recalcar que fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud ya en 1992. Este reconocimiento fue un paso de gigante para que se la considerara por fin como uno de los problemas de dolor crónico más relevantes que existen. Para poder entender qué es lo que falla, primero tenemos que ver cómo funciona el sistema cuando todo va como la seda. Así que vamos a conocer el ingenioso sistema de alarma natural que todos tenemos en nuestro cuerpo. El gran protagonista de esta historia es este, el sistema nociceptivo. Pensemos en él como si fuera el equipo de seguridad de nuestro cuerpo, siempre alerta, siempre vigilante para detectar cualquier estímulo que pueda ser peligroso y, ¡pam!, generar la respuesta de dolor para protegernos. Un sistema sano sigue un protocolo muy claro. Es casi como una coreografía perfecta en 4 actos. Vamos a desglosar cada uno de estos pasos para ver lo elegante y preciso que es. Todo empieza aquí, en los tejidos del cuerpo, tal y como se ve en esta ilustración. Tenemos receptores de dolor por todas partes, en la piel, en los músculos, en los tendones. Normalmente están como dormidos, en reposo. Solo se activan cuando un estímulo es lo bastante intenso como para superar lo que llamamos el umbral del dolor. Una vez que se activa el receptor, el mensaje de ¡peligro! Viaja a toda velocidad, como un impulso eléctrico, por la médula espinal. Es una auténtica autopista de información que va directa al centro de mando, el cerebro, que es quien va a analizar la amenaza. Cuando esa señal llega al cerebro, se desata una respuesta de alerta total. ¿Qué pasa? Que los músculos se tensan, el corazón se acelera, básicamente el cuerpo entero se prepara para luchar o para huir. Es una reacción de estrés diseñada para que actuemos de forma rápida y eficaz. Y aquí llega el paso que es absolutamente crucial. Una vez que la amenaza ha pasado, el cerebro no deja la alarma sonando sin más. Envía sus propias señales calmantes, endorfinas, serotonina, para apagar el sistema y que todo vuelva a la normalidad. El sistema, por así decirlo, se reinicia. Bien, ya hemos visto el sistema funcionando a la perfección. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué ocurre cuando se rompe? Y aquí es donde entra en juego un concepto clave para entender la fibromialgia: la sensibilización. ¡Ojo! La sensibilización no es algo subjetivo, es un cambio físico real. Las propias neuronas que están implicadas en esa vía del dolor se modifican, cambian su estructura y se vuelven muchísimo más excitables, y esto provoca que el umbral necesario para que disparen la alarma de dolor baje en picado. Esta comparación es que lo clava, de verdad. En un sistema normal hace falta un estímulo fuerte para sentir dolor, pero en un sistema sensibilizado, un simple roce, una ligera presión, cosas que antes no eran dolorosas, ahora de repente gritan ¡dolor! Es como si el control de volumen del dolor estuviera atascado en el nivel máximo. Entonces, aquí está el punto crucial de todo. La fibromialgia es lo que pasa cuando este estado de sensibilización no es algo temporal o localizado. No, se vuelve crónico y acaba afectando a todo el sistema nervioso central. Es literalmente una sobrecarga total y constante. Y esto lo ilustra de una manera brillante. Estas imágenes de resonancia magnética funcional son la prueba visual. A la derecha, un cerebro sano que apenas reacciona a una ligera presión en el pulgar. Y a la izquierda, el cerebro con fibromialgia, que se ilumina por completo en múltiples áreas de dolor. El cerebro está reaccionando de una forma totalmente exagerada, percibiendo una amenaza donde en realidad no la hay. Como lo resume perfectamente el autor de La Fuente, Antonio Collado, esta activación constante del sistema de alerta es la raíz de todo el problema. Y no solo el dolor, es un estado de hipervigilancia perpetuo que agota al cuerpo y a la mente por completo. Vamos a ver ahora cómo se traduce toda esta disfunción neurológica en la vida real, en el día a día, cuáles son las consecuencias de vivir con una alarma que sencillamente nunca se apaga.
Primero vamos con los datos, que son muy reveladores. En España, la fibromialgia afecta al 2,4% de la población adulta. Pero ojo, la disparidad de género es abrumadora. La prevalencia en mujeres es del 4,2%, mientras que en hombres es de solo un 0,2%. Es una diferencia brutal que la ciencia todavía está intentando explicar del todo. Y aunque la causa exacta sigue siendo un misterio, sí que se han identificado factores de riesgo muy claros. Ser mujer, como hemos visto, es el principal. Tener un familiar de primer grado con la enfermedad multiplica el riesgo por 8, que se dice pronto. Y a menudo también hay un historial previo de dolor crónico o de un estrés vital importante. El síntoma estrella, por supuesto, es el dolor. Como se ve en este mapa, no se limita a una sola zona, ni mucho menos. Es un dolor extenso, continuo, que las personas que lo sufren describen como una quemazón, una tirantez, un agarrotamiento y que afecta a muchísimas áreas del cuerpo a la vez. Pero la fibromialgia es muchísimo más que dolor. Ese sistema de alerta constante agota todos los recursos del cuerpo, y eso provoca una fatiga extrema en más del 70% de los casos. También altera el sueño, causa problemas de concentración, la famosa fibroniebla, y aumenta la sensibilidad a todo tipo de estímulos. Y bueno, ¿cómo se diagnostica? Pues no hay un análisis de sangre ni una prueba de imagen que dé un sí o un no definitivo. El diagnóstico se basa en criterios clínicos, principalmente un historial de dolor generalizado que dure más de 3 meses y lo que se encuentre en la exploración física. Una herramienta clave en esa exploración son los conocidos como puntos sensibles. Son 18 puntos muy específicos del cuerpo. Si al aplicar una presión súper ligera, la típica que hace que la uña del explorador se ponga blanca, se provoca dolor en 11 o más de estos puntos, es una confirmación clínica de ese umbral de dolor tan anormalmente bajo del que hemos estado hablando. Y todo esto nos deja con la pregunta que resume la paradoja central de la fibromialgia. Una condición en la que el sistema que está diseñado para protegernos se desregula de tal manera que se convierte en la propia fuente de sufrimiento. Entender este mecanismo es sin duda el primer y más importante paso para poder empezar a abordarlo.